pasión santa por Él. Queremos entregarle más nuestras vidas, correr una buena carrera y partir de este mundo habiéndote entregado lo mejor de nuestras vidas con el más alto desempeño posible para estar lo más cerca de ti posible por toda la eternidad. Ese es nuestro anhelo, nuestro gran deseo. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe estas grandes doctrinas de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con nuestro estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Lo estamos estudiando en una forma abreviada. Hemos extractado de la Confesión de Fe sus doctrinas fundamentales y vimos en una primera clase una introducción general al estudio de las confesiones y en la clase anterior vimos lo que tenemos en la pantalla, la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Todos a una voz? Otra vez, inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Eso fue lo que vimos la semana pasada. En el día de hoy vamos a avanzar al capítulo 2 de la Confesión de Fe de Londres y vamos a ver acerca de la grandeza y soberanía de Dios. La grandeza y soberanía de Dios. El Dios que adoramos. ¿Cómo es el Dios que adoramos? La grandeza y soberanía de Dios. Y vamos a comenzar nuestra clase haciéndonos una pregunta. Vamos todos allí en nuestro corazón, en nuestra mente, a tratar de responder esta pregunta. La pregunta es, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Trate de pensar por un momento en esta pregunta. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Si pudiéramos hacerlo, cosa que es muy difícil en un grupo tan grande, y escuchar las respuestas de cada uno de ustedes, algunos de ustedes dirían, respondiendo a la pregunta ¿qué es Dios? Algunos dirían, Dios es el creador. ¿Respondieron a la pregunta ¿qué es Dios? Diciendo que Dios es el creador? No. No. Cuando decimos que Dios es el creador, estamos diciendo ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Otros responderían diciendo Dios es el ser supremo. ¿Respondieron a la pregunta ¿qué es Dios? Cuando dijeron que Dios es el ser supremo? ¿Sí o no? No. De nuevo están diciendo ¿quién es Dios? Y otros, algunos más estudiosos, los más conocedores de la fe reformada, conocen la pregunta número 4 del Catecismo Menor de Westminster. La pregunta número 4 del Catecismo Menor de Westminster es exactamente esta pregunta: ¿qué es Dios? Y el Catecismo responde: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Pregunto, ¿responde eso a la pregunta ¿qué es Dios? No. Realmente estamos respondiendo ¿cómo es Dios? Pero no ¿qué es Dios? Nosotros podemos saber quién es Dios porque Él nos ha hecho saber quién es Él. Nosotros podemos saber cómo es Dios porque Él nos ha hecho saber cómo es Él. Pero la verdad es que nosotros no podemos saber qué es Dios. No podemos entender a Dios. Solo Dios se conoce a sí mismo. Solo Él tiene un conocimiento exacto, perfecto y completo de sí mismo. Solo Él sabe qué es Él.
De hecho, la Escritura nos muestra que Él habita en luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16, que ninguno de los hombres lo ha visto ni lo puede ver. Y también dice en Apocalipsis 19:12 que cuando Cristo regrese va a tener en su muslo escrito un nombre que ninguno conoce sino Él mismo. Eso nos muestra que Dios en su esencia íntima no puede ser conocido. Solo Dios se conoce a sí mismo en su esencia íntima. Lo que Él es, la constitución íntima de su ser, solo es conocida por Él mismo. Y eso nos coloca en algo que llamamos la incomprensibilidad de Dios. En esta clase vamos a ver muchos términos extraños, términos teológicos. Vamos a procurar definirlos todos al final, pero vamos a estar hablando de algunos términos teológicos, términos técnicos. Entonces, hablamos de la esencia de Dios. La constitución íntima del ser de Dios no puede ser comprendido. Por eso hablamos de la incomprensibilidad de Dios. Pero de otro lado, la Escritura nos enseña que Dios sí puede ser conocido. E incluso nos dice que los incrédulos han conocido a Dios. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, por un lado, Dios es incomprensible, pero por el otro lado, Dios puede ser conocido. Jeremías 9:23 y 24 nos dice que la gloria del creyente es conocer a Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Si en algo has de alabarte, alábate en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Entonces, por un lado está que la esencia de Dios es incomprensible. Solo Dios se conoce a sí mismo, solo Dios sabe qué es Él. Y por el otro lado, Dios sí puede ser conocido, hasta los incrédulos lo conocen. Y la gloria, la dicha del creyente es alabarse en conocer a Dios. Es más, no solamente nos debemos alabar en conocer a Dios, sino que el conocimiento de Dios debe ser nuestra pasión. El conocer a Dios debe ser nuestra pasión y será nuestro deleite por toda la eternidad. ¿Qué dice Juan capítulo 17 versículo 3? Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, la esencia de Dios es incomprensible, pero por otro lado, Dios es conocido y puede ser cada vez más conocido. Surge entonces una pregunta: si Dios no puede ser comprendido en su esencia, entonces, ¿cómo es que hemos llegado a conocerle? ¿Cómo es que el impío aún le conoce? ¿Cómo es que la gloria del creyente es conocerle? Si la esencia de Dios no puede ser comprendida, ¿cómo es que hemos llegado a conocerlo? Y la respuesta es: por sus atributos, por sus atributos. Los atributos de Dios son las características que Dios nos da a conocer de sí mismo. ¿En dónde? ¿En dónde nos da Dios ese conocimiento de sus atributos? Nos lo da en la revelación general. Ya ustedes saben qué es la revelación general, ¿verdad? La revelación general es la creación. La revelación general es la creación. Pero ¿dónde más conocemos los atributos de Dios? En la revelación especial. En la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? La Escritura. ¿En dónde más conocemos los atributos de Dios? En la providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es lo que sucede cada día en tu vida, lo que sucede cada día en la historia de la humanidad. Ese control que Dios tiene sobre todo lo que sucede se conoce como providencia. Repito, vamos a estar usando muchos términos técnicos. Pero ¿dónde es que nosotros conocemos verdaderamente todos los atributos de Dios en una forma perfecta? ¿En dónde conocemos
todos los atributos de Dios en una forma perfecta? ¿Quién sabe? En Cristo. En Cristo conocemos los atributos de Dios en una forma perfecta y última. Recuerden que lo dijimos en la clase pasada. La revelación perfecta y última de Dios es Cristo. Cristo nos deja ver todos los atributos de Dios. Habiéndonos entonces introducido a este gran tema del conocimiento de Dios, de su grandeza y de sus atributos, vamos a mirar en las Escrituras cómo es que la Escritura nos habla de este gran Dios que ya conocemos. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, el capítulo 40, versículo 12. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 12. Isaías 40, 12. Vamos a leer todos juntos. Isaías 40, 12. Isaías 40, 12. Toda esta sección del libro de Isaías, del 40 al 66, es usada por Dios para consolar al remanente de Israel que va a padecer la cautividad. Leamos verso 12, todos juntos contando 3. 1, 2 y 3. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Qué ven ustedes ahí en esa porción? Está hablando de alguien quien midió las aguas. Todas las aguas caben en el hueco de su mano. Dios no tiene manos. Eso es lo que conocemos con el nombre de antropomorfismo. Es decir, Dios nos habla usando figuras humanas, pero Dios no tiene manos. La Biblia dice que Él midió las aguas, que todas las aguas que hay sobre la tierra caben en el hueco de su mano. Y en su palmo, en la mano abierta de Dios, repito, Dios no tiene mano, caben todos los cielos. Y con 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra. Y a los montes que Él creó, los puso en una balanza y los pesó. Dios sabe exactamente cuánto pesan todos los montes de la tierra juntos. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. ¿De qué nos está hablando ahí la Escritura? De su grandeza. Nos está hablando de su grandeza, de su omnipotencia, de su superioridad. Es muy importante para que una iglesia sea bíblica que el Dios que predicamos sea grande. Su superioridad, debemos mantener poderosamente la diferencia que hay entre la criatura y el Creador. Hermano, nuestro Dios es grande, grande en gran manera, indescriptiblemente grande, inconmensurablemente grande. Y recuerden, esta enseñanza la está dando para consolar al remanente de Israel que va a entrar en la cautividad. Y ahí van viendo ustedes cómo se aplica esto a nosotros. Continuemos leyendo en el verso 13 y el 14. Todos a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Cuál es el atributo de Dios que resalta en esta sección? Su sabiduría, su sabiduría. La palabra de Dios dice que Él es el único sabio Dios. El único sabio Dios, el único que es verdaderamente sabio, perfectamente sabio, que no puede hacer nada que no sea sabio, es Dios. Leamos el verso 15 al 17, otra vez contando 3. 1, 2, 3. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas.
He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. De nuevo, ¿qué vemos ahí? La grandeza de Dios, la enorme diferencia que hay entre el Creador y la criatura. Todas las naciones de la tierra juntas son como una gota que cae de un cubo de agua. Todos los seres humanos somos estimados delante de Él como nada. El valor de Él es muy grande, el valor nuestro es muy poco. Versículo 18. Todos juntos, 1, 2, 3. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Versículo 25. ¿A qué pues? Otra vez, 25, 1, 2, 3. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Qué atributo vemos ahí en Dios, en esos dos versículos? Que Él es incomparable. Ahorita les pregunté qué es Dios y no fueron capaces de responder. Ahora voy a hacerles otro desafío. Imaginen a Dios. Dios no puede ser imaginado. Dios es incomparable, Dios es inimaginable, Dios es santo. De nuevo el verso 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Hermano, cuando yo le digo a usted santidad de Dios, ¿usted en qué piensa? La mayoría de las personas cuando les decimos santidad de Dios, piensan en la perfección moral de Dios, en que Dios no puede cometer pecado. ¿Verdad que eso es lo que ustedes piensan? Pero la palabra santo en su acepción más profunda no significa eso. La palabra santo significa otro. Otro. Dios es otro. Otro ser. Un ser que usted no puede imaginar. Un ser que usted no puede comparar. Un ser que usted no puede definir. Un ser que usted no puede entender. La santidad de Dios es, voy a usar una palabra rebuscada, pero creo que transmite lo que quiero decir. La santidad de Dios es la otredad de Dios. La otredad de Dios. Dios es un ser totalmente otro. Totalmente otro. Dios es incomparable, inimaginable. Ese es el Dios que adoramos. Y por eso tenemos que defender su grandeza. Y cuando hablamos de que Él es otro, incomparable, inalcanzable, incomprensible, inimaginable, indescriptible, estamos hablando de su trascendencia. Trascendencia. Vuelvo y repito, estoy usando muchos términos, ahorita los voy a recopilar todos. Trascendencia, hablamos de esencia, hablamos de atributos, hablamos de incomprensibilidad, hablamos de comprensibilidad, estamos hablando de incomparabilidad, de inimaginabilidad, de santidad, de otredad, de trascendencia. Y lo que queremos enfatizar en esta primera parte es la enorme diferencia que hay entre el Creador y la criatura. Volvamos al texto, versículo 22, todos a una voz contando 3, 1, 2 y 3. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Qué vemos ahí? Ahí aparece un atributo nuevo que no he mencionado hasta aquí. ¿Qué se ve ahí en ese pasaje claramente?
Su soberanía, su dominio. Él domina sobre los reyes, Él domina sobre los poderosos hacen lo que Él quiere. Él inclina el corazón de los reyes como quiere, a lo que Él quiere según su decreto. Y ya veremos otra clase exclusivamente sobre el decreto de Dios. Pero aquí vemos que Él es completamente soberano. Lo que ocurre en el mundo es lo que Él decretó, lo que Él estableció, lo que Él dirige, lo que Él controla, lo que Él gobierna. Nada se escapa de su mano y eso es lo que llamamos providencia. Versículo 26 va a resaltar lo mismo, contando 3, 1, 2, 3. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Ven? Tal es la grandeza de su fuerza. ¿Qué estamos viendo ahí? Que Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. La grandeza de su fuerza es inconmensurable, su fuerza es infinita y su dominio, la grandeza de su dominio es total. Por eso hablamos de la grandeza y la soberanía de Dios, estamos hablando de su señorío. Versículo 27 contando 3. 1, 2, 3. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Ahí aparece otra forma de revelación de Dios en el nombre Jehová. Dios se da a conocer también por sus nombres. No solamente nos describe sus atributos, sino que sus nombres son un reflejo de su misma esencia. Sus nombres son atributos. El nombre Jehová nos muestra a Jehová, a Dios, al único, al eterno, como un Dios de pacto, como un Dios que ha hecho un pacto con su pueblo y que no se puede olvidar de su pueblo, a pesar de que su pueblo crea que Él lo ha olvidado. Él no se puede olvidar de su pueblo, porque Él es un Dios relacional. Él se relaciona en sí mismo. Como vamos a ver el próximo domingo en la doctrina de la Trinidad, hay una relación intratrinitaria, pero se relaciona también con su creación, especialmente con su pueblo elegido. Versículo 28, contando 3 todos a una voz. 1, 2, 3. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahí aparece otro atributo. ¿Cuál es? Él es eterno. Dice, el Dios eterno es Jehová. Jehová es eterno. Jehová no tiene principio, no tiene fin. Él creó el tiempo, pero Él existe antes del tiempo. Jehová Él es increado. El tiempo es una creación suya. Él creó el tiempo, el espacio, la materia y la energía, pero Él está por encima del tiempo, el espacio, la materia y la energía. Y a esa forma como Dios subsiste, superior a todas esas cosas creadas, es lo que la Biblia nos enseña como la eternidad de Dios. Dios es eterno, hermanos, y nadie es eterno sino Él. Solo Él es eterno. Nadie es eterno. Este atributo lo identifica a Él clara y rápidamente. Hay otros atributos que otras criaturas las tienen porque Él se las ha dado. Dios le puede comunicar al ser que Él ha creado algo de su sabiduría, pero no le puede comunicar su eternidad. Solo Él es eterno y Él no puede hacer que otra persona sea eterna. Solo Él es eterno. Solo Él puede ser eterno. Él no puede hacer que alguien más sea eterno. Solo Él es eterno. Por eso Él es el único, el otro, el santo, el eterno. Este atributo es uno de los que más me impacta y que más uso en mis oraciones. Oh Dios eterno, porque eso lo identifica inmediatamente como el único.
porque nadie más puede hacer eterno. Ni siquiera Él puede hacer que otro ser sea eterno. Ni siquiera Él puede hacer eso. Versículos 29 al 31. Y aquí vamos a reforzar de nuevo la parte de la relacionalidad de Dios. Dios es un ser de pacto que se relaciona en sí mismo, entre sí mismo y con sus criaturas. Verso 29 al 31, contando 3, 1, 2, 3. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo hemos visto como un Dios trascendente, como un Dios eterno, como un Dios inalcanzable, indefinible, incomprensible, y nuestra tendencia a pensar es que Él está ya muy lejos, distante de nosotros, pero no es así. Él está tan cerca que sabe cuándo estoy cansado, y mi vida le interesa tanto y está tan cercano a mí que Él me da siempre nuevas fuerzas. Porque Él no solamente está allá en su trascendencia, sino que está aquí conmigo. Es más, tan cerca está conmigo y con ustedes que está dentro de mí y está aquí con nosotros. Su presencia especial está con nosotros y eso se llama su inmanencia. Su inmanencia. Dios es inmanente, cercano, como dice el corito, tan cerca como el aire que respiro, tan cerca como la mañana que se levanta, Dios está aquí. Esa es la inmanencia de Dios. Entonces nuestro Dios es trascendente, pero también es inmanente. ¿Recuerdan en Éxodo 3:14, que es el pasaje que sigue, que no vamos a tener tiempo de analizarlo bien? En Éxodo 3:14, Dios le aparece a Moisés en una zarza ardiendo. Y la zarza ardía, pero no se consumía. Eso significa que el fuego que ardía en la zarza no se estaba produciendo por el fenómeno de combustión de la madera, sino que el fuego era independiente de la madera. Y eso nos habla de otro atributo de Dios, que es la aceidad de Dios. La aceidad de Dios es su total independencia, su autosuficiencia. Él no depende de nada, es el único ser autónomo que existe y subsiste por sí mismo, no tiene necesidad de nada ni de nadie. Los demás tenemos una existencia derivada y dependiente. Solo Él es autónomo y eso se llama aceidad. Y cuando Dios le aparece a Moisés en el arca, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, mi nombre es Yo Soy. Yo soy el que soy, significa de nuevo el eterno, el inmutable, el infinito, el Dios de pacto, Yahweh o Jehová, el Dios de pacto. Lástima no tener tiempo de analizar más este versículo. Y en Daniel 4, 34 al 35 se exalta una vez más su absoluta soberanía. Este pasaje fue escrito por Nabucodonosor y nos muestra que Dios es absolutamente soberano y controla todo. El atributo de la soberanía de Dios le gusta a todo el mundo, pero parcialmente. El atributo de la soberanía de Dios es un alimento que la gente se come, pero siempre deja un pedazo. Los cristianos se comen el atributo de la soberanía de Dios cuando uno dice, y la gente dice, Dios es tan soberano que no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita, y todo el mundo dice, amén. Pero cuando yo digo Dios es soberano tanto así que gobierna todo lo que sucede sobre la faz de la tierra, de tal manera que Dios estuvo presente cuando se cayeron las Torres Gemelas el 11 de septiembre.
Ya no todos dicen amén. ¿Sí? Y cuando yo digo, Dios es soberano no solamente con lo que creó, no es soberano solamente con lo que sucede en la vida de los hombres y el mundo, Dios es soberano en la salvación de los hombres, de tal manera que está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, ya muy poquitos dicen amén. Dios es soberano de tal manera que controla el mal que ha de venir a tu vida. Dios instrumenta el mal sobre tu vida. Él no es autor del pecado, no es autor del mal, pero lo instrumenta, lo usa, lo dirige y lo controla para tu bien. Nuestro Dios es soberano. ¿De qué estamos hablando entonces? De la grandeza y la soberanía de Dios. Y en este orden de ideas, y según vimos en Isaías capítulo 40, del 12 al 31, Dios tiene que ser grande y el hombre tiene que ser pequeño. Ahora veamos cómo nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe de Londres, lo declara en su capítulo 2. La confesión de fe nuestra dice lo siguiente: no hay sino un solo Dios, el único, viviente y verdadero, que existe por sí mismo. ¿Cómo se llama ese atributo? Aceidad. Yo sé que ese no se lo van a aprender, pero bueno, por lo menos que sepan que existe. Existe por sí mismo, aceidad, y es infinito, no tiene límites, en su ser y sus perfecciones. Su esencia no puede ser comprendida. Él es espíritu purísimo, es espíritu increado, no espíritu creado. Invisible, Dios es invisible. Sin cuerpo, Dios no tiene cuerpo, miembros o pasiones, es decir, que las emociones de Dios no son iguales a las nuestras. Solo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible, quien es inmutable, inmenso, es decir, infinito sin medida, eterno, incomprensible, todopoderoso e infinito, sabio Dios, que odia el pecado y no dará por inocente al culpable. Esta declaración está en el párrafo número 1 y en el párrafo número 2 de nuestra confesión de fe. Los estudiantes que están tomando estas clases para hacerse miembros tuvieron que haber hecho un análisis profundo de estos dos párrafos con sus respectivos versículos y estamos atentos a responder sus preguntas. Entonces, para los cristianos reformados, el Dios que adoramos tiene que ser un Dios grande y la criatura tiene que ser pequeña. Hoy se ha invertido esa proporción. Y de una manera particular, en las iglesias de la Reforma, el atributo de la soberanía de Dios es el sol, alrededor del cual gravitan todos los otros elementos de la Biblia, la vida, la teología, la práctica. La soberanía de Dios es el sol alrededor del cual gravita todo para nosotros los reformados. Para nosotros, si Dios no puede ser soberano en tu mente, en tu corazón, no adoras al verdadero Dios. Dios tiene que ser soberano, soberano en la creación, soberano en la providencia, soberano en la salvación, soberano en el uso del mal. Dios es soberano, la soberanía de Dios es el centro, la piedra angular, la columna vertebral de nuestra teología. Nosotros adoramos a un Dios soberano. Vamos a repasar rápidamente las definiciones de términos que hemos usado en esta clase. Esencia es la constitución íntima de Dios, la cual es indescriptible e incomprensible. Atributos son sus características. Cada uno de sus atributos y sus nombres son la forma como Dios se da a conocer. Incomprensibilidad, Dios no puede ser comprendido en su esencia. Comprensibilidad, Dios puede ser conocido por sus criaturas por medio de sus atributos. Su esencia, sus nombres y sus atributos son una sola cosa. Trascendencia, Dios está más allá, inalcanzable. Otredad, santidad, inmanencia, Dios está aquí, cercano, presente, conmigo, dentro de mí. Aceidad,
independiente, autosuficiente, no necesita, depende de nadie. Él es el único ser que tiene una existencia per se. Él existe por sí mismo. Los demás seres, y es totalmente independiente, los demás seres derivan su existencia de Él. Su ser es derivado y su vida es dependiente. Solo Él es independiente. Antropomorfismo. Dios no tiene manos, Dios no tiene pies. Dios nos habla en un lenguaje experimental, un lenguaje experiencial. Dios nos habla a través de nuestra propia experiencia. Por eso Él se muestra con manos, con ojos, con oídos. Pero Dios no tiene manos, no tiene ojos, no tiene oídos. ¿Qué forma tiene Dios? Dios no tiene forma, porque la forma pertenece a las cosas creadas. Dios es increado. Van a tener problemas esta tarde con los niños en la casa con toda seguridad. Traten de hacer lo mejor que puedan. Pero a Dios no puede ser comprendido, Dios no puede ser explicado. Dios debe ser creído y adorado. De resto no podemos explicar mucho de Él. Omnisciencia, lo conoce todo. Escuchen bien esto. Dios no puede aprender. Dios no puede aprender. Dios no aprende. Él conoce todo. Se conoce completa y perfectamente a sí mismo y conoce todo lo que Él ha creado en su más íntimo detalle. Omnipresencia, Dios está con todo su ser en todo lugar al mismo tiempo. Ahí sí pues la volamos, ¿sí o no? Dios está con todo su ser en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo es posible eso? No sabemos. Autocentricidad. Dios es un Dios centrado en sí mismo. Dios tiene una sola pasión. ¿Cuál es la pasión de Dios? Su propia gloria. La pasión de Dios es su propia gloria y por eso es que Él manifiesta lo que es, porque la manifestación de su propia gloria es el bien supremo de sus criaturas. Nosotros no vinimos aquí a ser felices, nosotros somos felices conociendo a Dios. Por eso Él se revela, se manifiesta y su pasión es que su gloria sea conocida. Todo lo hizo para Él mismo, por sí mismo y para su propia gloria. Por eso nuestro Dios, el Dios de la Iglesia Reformada, es un Dios grande, centrado en sí mismo. Y hay algunos atributos que le son propios. No los puede comunicar a la criatura. Él es infinito, eterno e inmutable e independiente. No puede existir ningún otro ser que sea ni infinito, ni eterno, ni inmutable, ni absolutamente independiente. No existe. Esos atributos son incomunicables. Otros son comunicables: sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad, amor, gracia, perdón, paciencia, verdad. Esos son comunicables. Entonces hay atributos incomunicables y hay atributos comunicables. Muy bien, ya hemos visto la base bíblica, vimos la declaración confesional, vimos una definición de términos y ahora en cuarto lugar brevemente veamos algunas palabras de discusión. Pastor, ¿usted por qué es tan gritón? ¿Usted para qué grita tanto y se sube allá a gritar que Dios es grande? ¿Qué problema hay con eso? Hermanos, el problema es muy serio. ¿Qué problema hay hoy con la grandeza de Dios? Es que si el Dios que nosotros adoramos no es grande, así como lo he descrito, y totalmente soberano, estamos adorando una caricatura de Él. Y es prácticamente hacer lo mismo que hace el católico romano. El católico romano hace una imagen de yeso y la adora. Cuando nosotros adoramos una caricatura de Dios, estamos adorando un ídolo, pero imaginario, abstracto. Debemos adorar a Dios en toda su grandeza, debemos adorarle en espíritu, porque Él es espíritu purísimo y en verdad.
en contraste con los errores de otros, pero también en contraste con los tipos que son figuras torpes de Él que están en el Antiguo Testamento. Ahora no tenemos necesidad de tipos y figuras, tenemos la gloria perfecta de Dios en Cristo. Él es la verdad y Cristo es nuestro Dios y Él es grande. Si no lo adoramos así, si no lo adoramos en su majestad, si no venimos a la iglesia con esa sensación de reverencia, de llegar aquí y que si fuera posible pudiéramos postrarnos ante Él, no es posible por razones de ubicación, de espacio, pero debemos llegar a la iglesia con esa sensación de asombro, de que el Dios que nos está esperando para ser adorado es grande, majestuoso, que ni siquiera lo puedo mirar, que aquellos hombres que se les dio el privilegio de ver algunas manifestaciones físicas de Dios, las cuales se llaman teofanías, cubrían su rostro porque no se atrevían siquiera a mirarlo. Así debo llegar al culto a adorar al Dios grande y soberano, no una caricatura de Él. Pero en la iglesia de nuestros días, las personas que vienen a adorar a Dios vienen pensando que con el ayuno que están haciendo van a cambiar su voluntad. El ayuno es como un pulso con Dios, y si yo ayuno 3 días, le volteo la mano hasta la mitad, pero si ayuno 5 días, ya casi lo hago, y si ayuno 7 días, logré que Él hiciera lo que yo quiera. Ese no es el Dios verdadero. Cuando adoramos al Dios verdadero, sus decretos no pueden ser quebrantados, se hará lo que Él dijo y no más, con ayuno o sin ayuno. El Dios que adora la iglesia de nuestros días es una caricatura de Dios porque la mayoría de los adoradores creen que pueden hacer un pacto con Él. El hombre es el que le propone a Dios el pacto. No, el Dios que nosotros adoramos, Él es el que ha hecho pacto con nosotros. Entonces el Dios que nosotros adoramos, nosotros no nos podemos atrever a decir en su nombre: yo declaro, yo decreto, yo ordeno, porque el que declara, el que decreta y ordena es Él. Entonces el problema con la grandeza de Dios es muy, muy, muy fuerte, muy serio. Porque si el Dios que adoramos en nuestra iglesia no es este Dios grande y soberano, estamos adorando una caricatura de Él. Finalmente, unas breves palabras de aplicación. Siendo que nuestro Dios es así, siendo que conocerle es nuestro privilegio, siendo que en el conocimiento de Dios hay un supremo deleite, nosotros deberíamos tener una sola pasión, la pasión de conocer a Dios en Cristo, una pasión inextinguible, una pasión inagotable, una pasión devoradora. Yo quiero conocer lo más que pueda a Dios en Cristo. Un fuego que me consuma de pasión por conocer a Dios en Cristo, al Dios grande y soberano. Debo tener esa pasión. Algunos aquí no tienen esa pasión. Algunos aquí les molesta o les es una carga orar más de 10 minutos. Es porque cuando entran en oración no están contemplándolo. Si usted entra en oración a contemplarlo, 3 horas serán poco tiempo. Algunos aquí les es una pesada carga leer la Biblia 20 minutos. Es porque cuando la leen no lo están contemplando. Si usted lo puede contemplar, 3 horas de lectura bíblica serán poco para usted. Algunos aquí no tienen esa pasión porque sus almas están cargadas de inmundicia. Algunos aquí no tienen esa pasión porque todavía se la pasan viendo pornografía. Si usted ve pornografía, no puede tener una pasión por Cristo. O todavía usted vive en fornicación. O si usted se masturba, usted no puede tener una pasión por Dios. Para poder tener pasión por Dios, usted tiene que ser santo. Si usted le pega a su esposa, usted no puede tener una pasión por Dios. Si usted no es un buen proveedor en su casa, usted no puede tener una pasión por Dios. No tenemos pasión por Dios en Cristo, porque nuestra alma está cargada de inmundicias y nuestra alma se ha convertido en guarida de toda ave inmunda.
y eso hace que el Espíritu Santo sea contristado y no tengamos pasión por Dios. La otra aplicación es que esa pasión y ese conocimiento de Dios es lo que me va a sostener en mis momentos de aflicción. El conocimiento del Dios grande y soberano es demasiado importante para poder tener una mente preparada para la aflicción. Una mente preparada para la aflicción. ¿Qué fue lo que hizo el profeta Isaías para consolar a los judíos que iban a entrar al cautiverio? En Isaías 40, del 12 al 31, les dio una descripción de la grandeza y soberanía de Dios. Eso sería suficiente para que ellos atravesaran el cautiverio sin miedo, venciendo el temor a lo que les habría de venir. ¿Quieres tener fuerza para no desmayar cuando vienen las pruebas y las aflicciones? Apasionate por el conocimiento de Dios, conócelo cada vez más y tendrás una mente preparada para la aflicción. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hoy podemos llamarte Padre. El nombre Padre es la más alta revelación de tus nombres y hoy nosotros como hijos tenemos el privilegio de llamarte Padre. Oh Padre Santo, Señor Todopoderoso y Eterno, Dios infinito, eterno e inmutable en tu ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad, sénos propicios a esta pequeña iglesia y concede que los que estamos aquí crezcamos en nuestra pasión por Dios en Cristo, en nuestro conocimiento de Dios en Cristo, y fortalécenos en los días del cautiverio, podamos tener una mente preparada para la aflicción. Y en esta iglesia siempre se adore la grandeza y la soberanía de nuestro Dios hasta el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto te lo pedimos en su nombre santo. Amén. Muy bien, vamos al tiempo de preguntas y respuestas. Pastor, ¿cómo se explica la vida eterna que Dios nos prometió a la luz de la frase Dios no puede convertir a nadie en eterno? La vida eterna en las criaturas comienza cuando las criaturas son restauradas a su comunión con Dios, cuando nacen de nuevo. A partir de ahí, esas criaturas que han nacido de nuevo son eternas, pero su eternidad es de una cualidad inferior a la eternidad de Dios. Solo Dios es eterno, eterno. Nosotros, las criaturas, cuando somos salvados y tenemos vida eterna que tiene comienzo, pero la vida eterna que hay en Dios nunca tuvo comienzo. Entonces es una diferencia de cualidad, que es igual a la diferencia que hay entre el creador y la criatura. Ambas cosas no son lo mismo. Espero que eso responda a la pregunta. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, según Génesis 1:27. Cristo está a la diestra de ¿quién? Dice la palabra que Cristo está a la mano derecha de Dios. Decir que Dios no tiene forma no es atreverse a definir un atributo que no conocemos. Cristo está a la diestra del Padre es una expresión figurada. Es una expresión figurada. Significa que Él tiene todo el poder y la autoridad que tiene el Padre. A Él le ha sido concedido un nombre que es todo, sobre todo nombre. Esa es una figura antigua para hablar del primer ministro. El primer ministro era el que estaba a la diestra del rey. Es decir, que cuando el primer ministro iba, era como si el rey iba. Recuerden quién fue el primer ministro en Egipto. José. José fue el primer ministro. ¿Qué hacía el rey? ¿Qué hacía el faraón? El faraón se quedaba en su casa atendiendo asuntos menores de palacio. Pero ¿quién era el que realmente gobernaba en Egipto? José. ¿Quién era el que estaba a la diestra del faraón? José. Entonces, esa es una figura simbólica. Cuando decimos que Cristo está a la diestra de Dios, no significa que Dios tenga forma y que Cristo está a su diestra. No, es una figura que significa que Él tiene todo poder, toda autoridad, todo gobierno, que el gobierno de Cristo es el gobierno de Dios. Y la segunda parte de la pregunta me la vuelves a leer que me despisté. Decir que Dios no tiene forma no es atreverse a definir un atributo que no conocemos. Decir que Dios no tiene forma es simplemente repetir lo que la Escritura dice.
Y ser bíblico es hablar lo que la Biblia habla y callar lo que la Biblia calla. Es Dios mismo el que dice que no tiene forma. Cuando Él habla en Deuteronomio a los israelitas y les dice, cuando yo les hablé en el monte, ¿qué figura vieron? Ninguna. Entonces cuando yo digo que Dios no tiene forma, estoy diciendo lo que Dios dice. Entonces estoy describiendo un atributo que Él describe de sí mismo, no un atributo que yo no conozco. Yo conozco que Dios no tiene forma porque Él mismo dijo que Él no tiene forma. Si Dios no puede crear a alguien tan grande como Él, entonces no es todopoderoso. Cuando estudiamos los atributos de Dios según las leyes de la lógica humana, vamos a encontrar imposibilidades y contradicciones. Dios es todopoderoso, puede hacer todo lo que Él quiera conforme a su naturaleza. ¿Sí? Tenemos que esas declaraciones, tenemos que enrutarlas, encajarlas, colocarlas en aquellas cosas en donde deben ser colocadas. Dios es todopoderoso, sin embargo Dios no puede mentir. Dios es todopoderoso, sin embargo Dios no puede pecar. Pero hay algunas mentes inquietas que deben bajar sus revoluciones, deben bajar su voltaje, que empiezan a preguntar cosas estúpidas. Si Dios es todopoderoso, Él pudiera crear una roca que Él mismo no pueda levantar. Hombre, venga, vamos a tomar el refrigerio mejor. O hay otros que les da por preguntar, ¿cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? No, hagamos preguntas en las cuales nuestra razón, sujeta a la revelación, pueda ser coherente con lo que se pregunta y por tanto, si es posible, dentro de la lógica humana, dar una respuesta. Si el antropomorfismo dice que Dios no tiene cuerpo, o lo define de tal manera, ¿por qué se dice que somos creados a su imagen y semejanza? El hombre es la imagen de Dios, pero cuando Dios crea al hombre, Dios le da cuerpo y le da una experiencia física, algo que no tiene Dios. Dios no tiene una experiencia física, pero Él crea algo totalmente nuevo, y en ese algo totalmente nuevo plasma su imagen. Entonces el hombre en su cuerpo es imagen de Dios, no porque Dios también tenga cuerpo, sino porque en ese cuerpo, en esa cosa que es totalmente nueva y que no es Él plasma su imagen. Es como si yo tomo una bola de cera caliente y yo tengo un sello con mi imagen y pongo el sello sobre la cera. Sobre la cera queda impresa mi imagen, pero la imagen que está en la cera no soy yo, sino mi imagen. De esa manera el cuerpo humano es parte de la imagen de Dios, en la imagen de Dios, pero en algo totalmente nuevo, en algo que es creación suya, exclusivamente suya. Cuando ustedes se ponen a ver, por ejemplo, a los cineastas y a los productores de historias, los productores de historias tratan de crear algo nuevo, algo que alguien no conozca. Por ejemplo, un extraterrestre. ¿Qué imagen le van a dar a un extraterrestre? Tratan de crear algo que sea totalmente nuevo para poder decir que es extraterrestre, pero en última instancia, el miquito ese que hacen se parece a un hombre, es un hombre deformado. O sea que el hombre no puede crear algo totalmente nuevo, Dios sí. Dios puede crear algo totalmente distinto a Él, que es el hombre, pero a la vez plasmar en esa cosa que Él creó su imagen. Y de esa manera el cuerpo humano aún es la imagen de Dios, a pesar de que Dios no tiene cuerpo. Esto se vuelve un poco filosófico y complicado por la naturaleza difícil del tema, pero esa es la respuesta. La respuesta es que el cuerpo humano es la imagen de Dios, porque la parte física del hombre es algo que es totalmente nuevo, creado por Dios, y a Dios le plació implantar su imagen en ese cuerpo, pero eso no significa que Dios tenga manos o pies como nosotros. La ira es un atributo de Dios, indudablemente. Ahora, si la ira es un atributo de Dios desde la eternidad, o sea, desde siempre Dios ha estado airado, o si no podríamos decir que Dios ha cambiado en un momento. Realmente esa respuesta está más allá de lo que nosotros podemos entender. La pregunta está más allá de lo que podemos entender. Porque Dios es eterno y sus sentimientos son eternos. Entonces su amor es eterno. Como consecuencia, la ira de Dios también tiene que ser eterna. Pero decir yo que Dios está airado eternamente es muy complicado para mí, porque tendría que preguntarme, bueno, ¿y por qué está airado?
Cuando solo existía Él, cuando no existía nada, Él era un Dios de ira, pero ¿estaba airado? ¿Por qué estaba airado? Ahora, su decreto es eterno, y en su decreto estaba la caída del hombre, y con la aparición del pecado su ira se enciende. Pero ¿cuándo fue lo uno y cuándo fue lo otro? Si estamos hablando de eternidad. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, hay preguntas que pertenecen a la mente de Dios y que no vamos a poder responder. Esa es una de ellas. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre? ¿Y cómo se llama la característica del alma humana que existe para siempre? Se llama inmortalidad. El alma humana es inmortal. Todos los seres humanos fueron creados únicos, irrepetibles e inmortales. El alma humana es inmortal. El alma del creyente vivirá la inmortalidad en la dicha y presencia de Dios. El alma del no creyente vivirá la inmortalidad en el juicio y la horrenda experiencia del infierno. ¿Me vuelves a repetir la pregunta que me fue algo? ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre? La palabra de Dios dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Eso significa que lo único que hace feliz al hombre es conocer al Eterno. Lo único que hace feliz al hombre es conocer al Eterno. Por eso la eternidad de Dios juega un papel destacado dentro de sus atributos. Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad, significa que el alma humana fue el alma humana fue creada para tener relación con Dios, con el Dios eterno. Dios la diseñó para que ella se deleite y tenga felicidad solo con el Eterno. Por eso el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El deseo último e íntimo del alma humana es el Eterno, es experimentarlo a Él, es estar con Él por toda la eternidad. Y eso es lo que significa Eclesiastés 3:11 cuando dice que ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué hace especial a la soberanía respecto a perdón, se me olvidaba decir que el alma de Dios es eterna, pero las almas de los animales, que son una variedad inferior de almas, no son eternas. Saquen de la cabeza la ilusión que tienen que van a estar con el perrito en cielo nuevo y tierra nueva, porque una vez el perro muere, su alma cesa de existir, cosa que no sucede con el hombre. Cuando el hombre muere, su alma no cesa de existir, su alma es inmortal. El alma de los animales no es inmortal. ¿Qué hace especial el atributo de la soberanía de Dios respecto a los otros atributos? ¿Acaso no es lo mismo la suma de sus atributos y el centro no debería ser Dios mismo? Lo que hace especial a la soberanía de Dios es que es el atributo último, realmente la corona de oro y de diamantes de todos los atributos de Dios es su santidad. Lo que lo hace totalmente otro es la suma de todos sus atributos. Pero la soberanía de Dios tiene un lugar especial porque es aquel atributo de Dios el cual se involucra con nuestras vidas. O sea, se involucra con nuestras vidas, es decir, usted está aquí sentado porque Dios es soberano. Usted está casado con la mujer con que está casado porque Dios es soberano. Usted tiene los hijos que tiene porque Dios es soberano. Esta iglesia existe porque Dios es soberano. O sea, la soberanía de Dios es el atributo que realmente nos toca, se relaciona con nuestras vidas. Y es el único atributo que realmente produce fe en nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿todos ustedes creen en la soberanía de Dios? Y todos dicen amén. Pero cuando usted sale de aquí, recibe la noticia de que se ha quedado desempleado, tiene 4 hijos y no los puede mantener. Y usted empieza inmediatamente a pensar: Dios, tú ya no me amas. ¿Realmente cree usted en la soberanía de Dios? No. Lo cree con sus labios. Si usted creyera realmente en la soberanía de Dios, cuando se queda desempleado, usted no creería que Dios lo ha abandonado, no caería en depresión, no caería en crisis de pánico, porque la soberanía de Dios lo está bendiciendo a través de eso. Entonces, la centralidad de la soberanía de Dios tiene que ver porque es
Es tan importante porque es el atributo que realmente guía, dirige y controla todo en nuestras vidas y en el universo eterno. Dios es totalmente santo, pero si Él no es soberano, no es Dios. Para que Él sea Dios, tiene que ser soberano. Creo que tenemos que aprender de Job y sus experiencias para entender lo que es la soberanía de Dios. Correcto, muy bien. Entonces hemos terminado. El próximo domingo tendremos la clase sobre la Trinidad, así que los estudiantes para el próximo domingo tienen el párrafo 3 del capítulo 2 y estaremos estudiando la doctrina de la Trinidad con nuestro hermano Edwin Benjumea. Entonces vamos a tomar el refrigerio y más o menos a las